La hipocresía de Springfield. Del budismo zen, a Ayn Rand, que en la serie da nombre a un parvulario. Los Simpson se ocupa de cuestiones interesantes desde el punto de vista filosófico. Es difícil olvidar la respuesta de Bart al koan, que pregunta cómo suena una mano que aplaude. El crío cierra velozmente los dedos de una mano, produciendo un sonido que se aproxima al de un aplauso. William James habría estado orgulloso, aunque la serie no pretende ser filosófica, en el mismo sentido en que lo es, por ejemplo, la literatura existencialista. Y bien está, con independencia de lo que busquen, de autores y productores. Los Simpson ofrece abundante material a los filósofos, a menudo bajo la forma de ejemplos ilustrativos. El resultado no solo es divertido, de vez en cuando resulta luminoso. En Los Simpson se satiriza hábilmente la cultura contemporánea, con la precisión de Wilde y la exageración de Swift. Un tema recurrente e importante en la serie es el papel de la moralidad o su ausencia en la vida de los ciudadanos de Springfield. En ese sentido, Los Simpson se asemeja a la literatura existencialista, por cuanto diagnostica, de otro modo pero con el mismo aplomo, la crisis moral de la época actual. ¿Qué crisis? Bien, se trata de una larga historia, y en gran parte depende de a quién se dirija la pregunta. Basta decir que muchas personas se toman los valores con menor seriedad de la debida. A causa de la existencia de tantos sistemas de valores diferentes, entre los cuales escoger, es fácil perderlos de vista y difícil concluir cuál sea el correcto, si acaso alguno lo es, y si la moral no tiene fundamentos distinguibles. ¿Según qué valores deberíamos vivir? Se trata de una pregunta, a la cual no pretendo responder, mucho menos haciendo referencias a Los Simpson. Pero es importante subrayar, como hacían los existencialistas, que incluso si no existe una moralidad objetiva, hablar de los valores puede cobrar un sentido pleno. O para ser más precisos, cualesquiera que sean nuestros valores, siempre se nos puede juzgar moralmente de acuerdo con la coherencia entre esos valores y nuestras acciones. Según algunos existencialistas, somos loables cuando nos mantenemos fieles a los principios o valores que aceptamos, sin importar cuáles sean esos valores ni los motivos por los cuales los aceptamos. Del mismo modo, es posible desaprobar a quien no se muestre coherente con esos principios o valores. En otras palabras, hay una diferencia entre el contenido moral, es decir, los principios morales específicos y las propiedades morales formales. En especial, la coherencia con uno mismo. La puesta en práctica de aquello que se predica. Si en este último caso hay coherencia o integridad, en la traición a uno mismo y el incumplimiento de aquello que se predica hay incoherencia e hipocresía. Y es sobre la hipocresía sobre lo que quiero hablar, porque Los Simpson no solo ilustra numerosos rasgos significativos de este vicio moral, sino que revela la falsedad de algunas de las afirmaciones que los filósofos han hecho sobre ella. Afirmar que una serie de dibujos animados pueda retirar el velo que ha impedido a los expertos ver ciertas cosas podría resultar insólito, pero ocurre que el panorama desde la Torre de Marfil es muy otro, y diversos puntos de vista ofrecen diversas ventajas. De cualquier modo, el concepto común de hipocresía debe ser perfeccionado. Así pues, ante todo estudiaré algunos ejemplos ilustrativos tomados de Los Simpson. Para sustentar mi tesis filosófica principal, me valdré de la figura del jefe Wiggum como ejemplo de una posición que da demasiado crédito al hipócrita, aunque suele tratarse de un defecto moral bastante grave. Pretendo demostrar que, en ciertos casos, la hipocresía puede resultar comprensible e incluso admirable, con el objetivo de afinar el concepto corriente de hipocresía, sin desestimar, en la medida de lo posible, el punto de vista que representa. En algunos casos oportunos, contrastaré los ejemplos tomados de Springfield con otros de la literatura clásica. En primer lugar, veamos qué significa comúnmente la hipocresía.
rasgo que consiste en no poner en práctica lo que se predica, es decir, en afirmar ciertos valores o principios, palabras según los cuales se vive, y actuar transgrediendo esos valores o principios. Si afirmo que no debemos comer legumbres, según predicaba un grupo de filósofos de la antigüedad, y sigo comiéndolas, soy un hipócrita. Si no las como, según afirmo que debe hacerse, no soy un hipócrita. Pero esto solo funciona con declaraciones de valor sobre cómo debería ser el mundo, no sobre cómo es. No se trata de la descripción de los hechos, sino de prescribir acciones. Si digo que el gato es pardo, pero me comporto como si fuese blanco o como si ni siquiera hubiese un gato, no soy un hipócrita, sino un mentiroso, un payaso. Quizá tenga muy mala memoria o sufra de alguna otra disfunción cognitiva. En el caso de la hipocresía, las acciones contradicen una declaración de valor, sea este de índole moral, estética, profesional, racional o de cualquier otro tipo. Se trata de un defecto moral aunque el valor en cuestión no pertenezca a la esfera moral. Ahora bien, esto puede sonar demasiado académico, pero la importancia de las virtudes y los vicios formales en la vida cotidiana es obvia. Es correcto que valoremos cosas como la integridad y despreciemos otras como la hipocresía, en nosotros mismos y en los demás. La integridad nos proporciona un sentido del orgullo, una vida recta, autodeterminada y resolutiva, y ese orgullo es apropiado. Allí donde los valores chocan entre sí, como ocurren en tantas áreas de la interacción humana, es posible respetar o criticar a los demás, de acuerdo con la coherencia con la que actúan o dejan de actuar, según los valores que suscriben. Puede parecer inadecuado valerse de Springfield como un trampolín filosófico, pero además de mi afirmación anterior, según la cual Los Simpson ofrece un punto de vista novedoso sobre la cuestión que nos ocupa, hay otro hecho que debemos tener en cuenta. Aunque en cierta medida los filósofos han analizado la hipocresía, en otro sentido la han desatendido. Y cualquier intento de poner remedio a esta situación es legítimo. Al utilizar Los Simpson, no solo pretendo ilustrar rasgos importantes de la hipocresía y promover una mejor comprensión de la misma, sino también poner remedio a esta negligencia. La pequeña Lisa va a Washington. Existen tantos ejemplos de hipocresía evidente y extrema en Los Simpson, que sería un despropósito intentar abarcarlos en su totalidad. Sin embargo, algunos de ellos son pertinentes, en especial porque solemos asociar la hipocresía ante todo a la corrupción en la política, los negocios y la religión. De modo que, con respecto a cada uno de esos ámbitos, en este capítulo me centraré en el alcalde Quimby, el señor Barnes y el reverendo Alegría. No todos los ejemplos que propongo se hallan tan bien delineados como podrían, pero en conjunto sirven para ilustrar una serie de cuestiones modulares. En el episodio La familia va a Washington, Lisa presencia cómo el congresista Bob Arnold acepta un soborno. Con razón, se siente contrariada. Arnold actúa en deliberada violación del juramento de su cargo, y eso lo convierte en un hipócrita. El alcalde Quimby es un caso similar pero más complejo. Nótese la doble hipocresía en el siguiente intercambio. Wiggum dice: «Pero ha quebrantado la ley». Quimby responde: «No me dé lecciones de civismo. Escúcheme, si Marge Simpson va a la cárcel, ya me puedo despedir del voto femenino». Quimby no solo es un hipócrita, es un mentiroso, un tramposo. Carece de voluntad y le sobran prejuicios, es sexista, ingenuo, vil, y a pesar de poseer cierta capacidad política, es más bien obtuso. Es importante distinguir su hipocresía de otros efectos morales, de carácter o intelectuales. En este caso, Quimby no solo decide actuar en contra de la ley, sino que vulnera también el interés público en las cuestiones de la mujer. Podría pensarse que la hipocresía es inevitable en la política y que el alcalde Quimby, en cuanto político, no es tan culpable. Pero he aquí un punto de vista cínico. Como argumentaré más adelante, hay ciertos tipos de hipocresía disculpables e incluso loables.
pero son más bien raros y suelen deberse a la compasión o a objetivos meritorios. La hipocresía de Quimby, al contrario, como la de muchos políticos, no está al servicio de sus lectores. Apenas consiste en usar su poder para obtener ganancias personales. Sus fines no son compasivos ni admirables. Comparado con el actor secundario Bob, es el mejor candidato a la alcaldía, pero su hipocresía no es por ello menos reprochable. Los hipócritas en la política no ponen en práctica lo que han dicho antes de jurar el cargo y de modo más ladino, incumplen directrices del partido que antes han suscrito. Pero esto no limita la hipocresía a aquellos casos en los que los valores en cuestión se han afirmado previamente de manera explícita. Es posible suscribir la línea del partido sin refrendarla públicamente. En otras palabras, es posible ser un hipócrita al violar los principios que se afirman de modo implícito, cuando se avala tácitamente la línea del partido, o bien aceptando un empleo que comparta ciertos valores aunque no se exija para él un juramento, o de modo más interesado, al presentar una imagen pública falaz que exprese estos valores. Piénsese en el director Skinner o la señorita Crabapé, que como educadores están comprometidos de manera implícita con ciertos valores pedagógicos, que, sin embargo, violan con frecuencia e incluso desestiman por completo. Otro caso complejo lo representa el señor Barnes, que en la búsqueda del propio provecho suele exhibir una variedad de bajezas morales. No hay nada malo, y de hecho, hay mucho de ensalzable en la búsqueda del beneficio y todo lo que éste conlleva. Pero esto no justifica la hipocresía en las relaciones públicas, rasgo que Barnes personifica con una voluntad tan fuerte como débil es su cuerpo, en especial al presentarse en más de una ocasión como el ecologista que definitivamente no es. Desde luego, se trata de una manera óptima de hacer relaciones públicas, pero la hipocresía de Barnes es demasiado evidente. Pensé que si un plástico de 6 latas atrapaba un pez, 1.000.000 de plásticos atraparía 1.000.000 de peces. Yo lo llamo la Omnired de Barnes. Deja el mar como una patena. Y el producto es la grasa animal patentada pequeña lisa, rica en proteínas para animales de granja, aislantes para viviendas protegidas, un potente explosivo y un refrigerante de primavera. Y lo que es mejor, fabricada al 100% con animales reciclados. Del episodio El viejo y Lisa. El caso de la grasa animal patentada pequeña lisa podría parecer el mejor ejemplo de la hipocresía de Barnes. Pero en esta ocasión, el empresario no alcanza a comprender la índole de su propia falsedad, en marcado contraste con sus relaciones públicas tan bien calculadas en otros episodios. Durante una limpieza de residuos de la planta nuclear, Barnes posa ante las cámaras vestido de pies a cabeza con un mono de limpieza, que se quita con disgusto apenas se detienen los obturadores. En un retiro corporativo, ofrece un discurso sobre el valor del trabajo en equipo y la sana competición, mientras que su historial privado no solo no incluye la colaboración, sino que representa el peor tipo de elitismo. Sus intentos de competir no son sanos, sino convenientes, y su juego no es limpio, sino sucio en todo momento. Desde el punto de vista literario, quizás el peor tipo de hipocresía sea la religiosa. Un ejemplo muy conocido es el Tartufo de Molière, que usa el pretexto de la piedad para congraciarse con una familia rica. Aunque proclama el valor de la pobreza, vive a costa de dicha familia y acaba por obtener el control de todas sus posesiones. Sintiéndose seguro en su nueva posición de poder, actúa con clara violación de los valores que ha presentado y acaba mal. Tartufo es un clásico que vale la pena leer. Los Simpson es otro tipo de clásico de pleno derecho que vale la pena ver. Alegría, sin embargo, no es Tartufo. No es que haya algo malo en que no lo sea. Pero a pesar del comprensible cansancio de Alegría ante el mundo y de su fe un tanto resignada, existen ciertos indicios de que él también podría ser un hipócrita. Entre ellos, se cuenta llevar a su perro a ocuparse de sus sucios y pecaminosos asuntos en el césped de Flanders. Restar importancia a los preceptos cristianos y negar a Lisa la posibilidad de consultar la Biblia.
un cura para todos los creyentes. Difícilmente. Podría pensarse que Alegría es un hipócrita incontrovertible, a pesar de sus momentos ardientes y sentenciosos. Pero también podríamos interpretar de modo un poco más caritativo al personaje, como si sencillamente estuviese bajo la influencia demasiado poderosa del Viejo Testamento. Aunque Alegría no es Tartufo, podría tener algo de Don Manuel. En San Manuel Bueno, mártir, de Miguel Ángel de Unamuno, Don Manuel pierde la fe, pero sigue haciendo las veces de sacerdote creyente ante la congregación, papel que considera necesario para el bien del rebaño. Duda de los fundamentos religiosos de lo que predica, por lo que sin duda es un hombre falso, pero no es un hipócrita, pues sigue comportándose según los principios de su religión. La diferencia radica en su motivación, que no es religiosa, sino pragmática, pero las acciones prescriptas son las mismas. Aunque los valores, en lo que realmente cree, contradicen los que demuestran a la comunidad. Sus actos no se oponen a los primeros ni a los segundos. Hasta cierto punto, Alegría podría estar contando una mentira noble similar. Su papel en la comunidad es mucho menos importante que el de Don Manuel, pero también está en posición de socorrerla. Piénsese en cuanto hace por los Flanders, sobre todo por Ned, aunque ayudarlo se convierta en una carga. De cualquier manera, Alegría demuestra cierta levedad e indiferencia en relación a su rebaño, lo cual parece excluir la posibilidad de interpretar su personaje como una variante atenuada de Don Manuel. Hasta aquí se han presentado una serie de características importantes de la hipocresía ejemplificadas en Springfield y en otros casos. Hay hipocresía cuando se violan deliberadamente los principios adoptados, o bien cuando se suscriben unos principios al señor Barnes, sabiendo que se han violado en acciones pasadas o proyectadas, y cuando el propósito es minimizar los comportamientos evidentes o secretos. La clave radica en la inconsistencia. Es interesante notar que, salvo pocas excepciones, ninguno de los miembros de la familia Simpson es un hipócrita. Bart, sí, pero solo bajo coacción, y eso rara vez. Homero, en absoluto, pues actúa de pleno, aunque irreflexivo, acuerdo con los valores hedonistas que sostiene. Excepto cuando debe afrontar alguna prueba moral severa, en cuyo caso no solo hace lo correcto, sino que lo hace con el auspicio de valores coherentes. El caso del jefe. Muchos filósofos tienen un concepto de la hipocresía bastante alejado de la noción popular. Esta equivocación es comprensible e incluso natural, pero no deja de tratarse de una equivocación. Y el humorístico ejemplo del jefe Wiggum ilustra el porqué. El error de concepción consiste en considerar la hipocresía esencialmente como un engaño. Pensar que solo se puede ser hipócrita mediante una suerte de simulación o dar señales falsas. Según este punto de vista, la hipocresía es una especie de mentira en la que se presenta un falso frente, un velo normativo o una máscara de buenas intenciones. Esto sirve a dos fines. Hace que las malas acciones conocidas resulten menos conspicuas y distrae la atención de aquello que pueda despertar sospechas o llevar al descubrimiento de las malas acciones secretas. En virtud de tales medios, el hipócrita incluso podría engañarse a sí mismo a propósito de su propia catadura moral. Aunque estoy de acuerdo con que muchos hipócritas encajan en este perfil y que el propósito de la hipocresía a menudo es engañoso o justificatorio. No estoy de acuerdo en que esta formulación recoja la esencia de la hipocresía. A veces no somos conscientes de nuestras intenciones y de vez en cuando olvidamos o no comprendemos los valores que presentamos a los demás. Si es posible caer en la hipocresía de modo inadvertido, entonces la hipocresía no consiste en un engaño consciente. Por otra parte, supongamos que presento valores falsos a los demás, pero, como soy demasiado tímido para actuar según mis verdaderos valores, actúo siempre de acuerdo con aquellos que suscribo. Esto no es hipocresía, porque en ese caso sí hago lo que predico. No creo en lo que digo y basta. De modo similar y como ilustra Don Manuel, es posible satisfacer al mismo tiempo y mediante las mismas acciones los valores personales,
y los que falazmente se presenta a los demás. Esto tampoco es hipocresía, pues engañar a los demás a propósito de los propios valores o intenciones no es hipocresía en esencia. Desde luego, se trata de una forma de engaño, pero no del meollo de la hipocresía. ¿Cómo es posible que tantos pensadores se hayan equivocado en este respecto? Incluso si, como he dicho, se trata de un error comprensible y natural. He aquí mi diagnóstico. En un comienzo, en la antigua Grecia, la hipocresía no era concebida como un defecto moral, sino como un recurso teatral, el de llevar una máscara. Más tarde, durante el medievo, la metáfora se aplicaría a quienes presentaban valores falsos, algo que se concebía como un grave vicio moral. Y todavía es así. Sin embargo, esta concepción medieval de la hipocresía es muy distinta de la moderna. Alegar falsamente unos valores propios es un engaño, y podrá ser señal de hipocresía, pero solo eso. La concepción moderna no supone siquiera que los hipócritas alimenten valores ocultos tras aquellos presentados. Así pues, la idea de que la hipocresía es intrínsecamente engañosa es anacrónica, un atavismo enraizado en el sentido arcaico del término. Ignorar el uso moderno del vocablo es alejarse injustificadamente del sentido común. Otra razón para este equívoco es que el sentido antiguo del término está avalado superficialmente por algunos ejemplos históricos y literarios destacados. Para no alejarnos por el momento del ámbito literario, piénsese en el Tartufo de Molière, en el Julien Sorel de Rojo y Negro de Stendhal y en el Uriah Heep del David Copperfield de Dickens. Lo que hace a la hipocresía interesante y rica desde el punto de vista de la indignación literaria es que el hipócrita sea inteligente y al menos listo. El choque entre las virtudes intelectuales y morales es una delicia, pero la hipocresía es casi siempre aburrida y banal. Y considerar las excepciones como ejemplos representativos de la norma es sencillamente un error. En este caso, equivale a dar demasiado crédito al hipócrita, quien en la mayoría de los casos no es tan inteligente. Y aunque muchos puedan utilizar la hipocresía como una cortina de humo, no hace falta engañar para ser hipócrita. Si el rasgo fundamental de la hipocresía fuese el engaño, cabría esperar que la hipocresía sin propósito no fuese engañosa. Lo que hace falta para defender el concepto común es un ejemplo en el que esté ausente la inteligencia y los motivos habituales para que el engaño no entren en juego. Y los Simpson proporcionan un ejemplo ideal en la rotunda figura del jefe Wiggum, cuyas acciones infringen los principios que el propio personaje presenta como uno de los notables de Springfield. Con todo, hemos de ser cuidadosos porque ser un policía corrupto no es lo mismo que ser mal policía, y Wiggum es ambas cosas. En el episodio El triple bypass de Homero, aquí Papa Oso orden de busca y captura de un sospechoso que conduce un coche. Se dirige hacia ese sitio. Sí, hombre, ese sitio donde venden chili. Ah, y muy importante, no lleva sombrero. En el especial de Noche de Brujas 4, creemos enfrentarnos a un ser sobrenatural, probablemente una momia. Como precaución, he ordenado que sea destruida la sala de arte egipcio del museo, y en 2 docenas y un galgo. Lo siento, chicos, no creo que podamos encontrar nunca a vuestros galgos. Puede que el señor Barnes les venda uno de los 25 que se llevó anoche. En estos casos, vemos la incompetencia profesional de Wiggum. Es lamentable, pero moralmente neutra. Servir y proteger, lo mínimo. Pero esto no se debe solo a su incompetencia, sino también a las motivaciones ocultas detrás de su cumplimiento competente, pero moralmente dudoso, del deber. Lou dice, un par de individuos zurrándose en el acuario, jefe. El jefe, siguen vendiendo aquellos plátanos helados. Lou, eso creo. El jefe, pues vamos. Lou, parece que ha habido una explosión en casa de los Simpson. Jefe, va, eso está a 2 manzanas de aquí. Lou, creo que sale cerveza por la chimenea. Jefe, me acercaré a pie. Tú pide refuerzos. Lou,
Necesitamos panchitos, repito, panchitos. En estos casos, el jefe no es incompetente, ni tampoco hipócrita. Responde a la llamada, aunque no lo haga por los motivos correctos. Antes bien, su hipocresía radica en la aceptación de sobornos, el consumo de drogas, la frecuencia de prostitutas, la negligencia en el cumplimiento del deber y el abuso de poder. En el episodio, Krusty entra en Chirona. El jefe dice, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga, bla 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 bla. En Un pez llamado Selma. Le retiraré la multa, pero bueno, para eso me tiene que sobornar. En La guerra secreta de Lisa. Oh, nadie en este pueblo sabe tomarse la justicia por su mano. En Marge encadenada. Salga con las manos en alto, 2 tazas de café, un ambientador para el coche del signo Capricornio y algo que lleve coco rallado. Y en Bart al anochecer. No se alarmen, sigan nadando desnudos. Jalá, venga, sigan nadando desnudos, sigan. Ya, Lu, abre fuego. He aquí la hipocresía del jefe. Enorme y amorfa, como la figura misma del comisario. Por supuesto, está al servicio de sus propios intereses, como suele ocurrir con la hipocresía, pero no es engañosa. Pienses en Springfield Connection, episodio en el que el jefe, Lou, Eddie y otros policías, en lugar de usar los vaqueros de imitación como evidencia en una investigación, se quedan con ellos, motivo por el que las pruebas no bastan para llevar a cabo un arresto. La incoherencia está a la vista de todos, porque la policía no hace nada al respecto. Y Wiggum concluye, como es costumbre, con una de esas frases tan suyas. Buen trabajo, chicos. ¿Por qué no hay engaño en este caso? Por 2 motivos. El primero es que no hace falta. Y el segundo, que la mente del jefe no está por la labor. La abierta hipocresía del jefe Gorgory muestra cómo este vicio corresponde mejor a la noción popular que a otros conceptos más sofisticados. Los defensores del punto de vista que he criticado podrían insistir en que Gorgory no es un hipócrita precisamente porque sus prácticas en ningún caso son engañosas. Pero aunque ajustar los conceptos a los propósitos teóricos siempre ha sido prerrogativa de los filósofos, esta adaptación no puede hacerse de manera arbitraria o en contradicción no estudiada con aquellos casos que sustentan un punto de vista basado en el sentido común. El concepto de hipocresía, en efecto, necesita ser perfeccionado, pero respetando el caso Gregory, sino al propio Gregory. Lo que hace tan divertida la hipocresía de Springfield es que, en contraste con ejemplos más sofisticados, no tiene objeto. Y, aunque pocos lo admitirían, tampoco se trata de una invención de la cultura contemporánea. Es una medicina con mal sabor. Pero el gusto amargo apenas se siente, porque uno se está riendo. Silencio. Incluso en sus formas más humorísticas, la hipocresía suele ser uno de los vicios morales más reprobables. Y digo que suele ser porque a veces es justificable, comprensible e incluso meritoria. Para los casos encomiables, véanse algunos personajes literarios como Huckleberry Finn y figuras históricas como Oscar Schindler. En las aventuras de Huckleberry Finn, Huck apoya la fuga de un esclavo, y aunque sus acciones son ensalzables, se describen como inmorales. En una escala más amplia, durante la Segunda Guerra Mundial, Schindler se presentaba como nazi, y mediante el engaño y otras maquinaciones, salvó la vida de muchos judíos. La hipocresía es loable cuando se trata de un medio necesario para un fin moral igualmente estimable, como en el caso de Finn y Schindler. Puede disculparse cuando es obligada y comprenderse cuando la coacción bajo el cual tiene lugar es injusta. Piénsense en Bart copiando 100 veces "No derrocharé la tiza" en la pizarra. Bart el genio. En lo que podría parecer un caso de hipocresía excusable, aunque no comprensible. Es un castigo, después de todo, aunque sea clara la incoherencia que entraña desperdiciar la tiza para aprender a no desperdiciarla. Sin embargo, no queda claro que Bart esté reivindicando un valor, ni siquiera implícito, al copiar "No derrocharé la tiza",
si hay hipocresía en este ejemplo, es la de quien le ha asignado el castigo. Trátese de Skinner o de Krabappel. Quien lo haya hecho debería comportarse de otra manera. Por cuanto sé, no hay ejemplos laudables de hipocresía en Los Simpson. Pero hay casos comprensibles. En primer lugar, el de Apu, que amenazado por una deportación injusta, aparenta haber abrazado los valores estadounidenses para ocultar su estatus de inmigrante sin papeles, y es correcto comprenderlo y considerar excusable su hipocresía. Cuando la fachada es un lastre difícil de mantener, los falsos elogios de Apu a esos valores ceden el paso de la incredulidad y a la amarga desesperación en una sola frase. ¿Quién demonios necesita la compasión de Ganesha cuando están aquí Tom Cruise y Nicole Kidman en la guía semanal de espectáculos, mirándome con ojos muertos? En segundo lugar está el caso de Lisa. Al sentirse aislada y castigada por ser virtuosa, decide dar la espalda e incluso contradecir los valores que normalmente afirma con sinceridad en un intento de hacer amigos. Lisa dice: tengo un hermano empollón que se pasa el día en la biblioteca. Yo hago el vago en la entrada. Erin: oh, tú también haces el vago. Lisa: sí, es mejor que hacer cosas. Erin: sí, eso es fatal. Del episodio Verano de metro y medio. En este caso, la coacción es más leve. Se trata de una forma de encierro psicológico. Pero el predicamento de Lisa es comprensible. Su hipocresía se guía por un egoísmo inteligente y bastante inocuo, a diferencia del crudo egoísmo de otros hipócritas de Springfield y la mayor parte de los de la vida real. He omitido numerosas cuestiones filosóficas que estaría muy rico discutir, con todo el respeto hacia Homero. No importa. Sin embargo, quisiera hacer algunas precisiones. Se es hipócrita al no alcanzar cumplir un ideal suscrito. No, porque la idea es practicar lo que se predica. Pero donde hace falta práctica, no se ha alcanzado la perfección. ¿Qué ocurre cuando los valores entran en conflicto? Se debe ordenarlos de modo jerárquico y actuar de acuerdo con el más importante. De otra manera, la hipocresía resultará inevitable. La hipocresía siempre es incorrecta. Sí, a menos que se manifieste bajo coacción o se trate del medio necesario para un fin moral. La integridad es lo contrario a la hipocresía. No. La integridad consiste en actuar de acuerdo con los verdaderos valores propios y no con los que se enuncian. Por extraño que parezca, esto significa que es posible ser íntegro en cuanto que hipócrita. Una vez más, ¿qué es la hipocresía? Un vicio formal, la incoherencia, buscada o no, entre acciones deliberadas y valores suscritos, de modo tácito o explícito.